Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos a un espacio más de tema libre. Soy Javier Figueroa y el día de hoy tenemos como invitada a la psicóloga Jennifer Basurto del Distrito 4 del Ministerio de Salud Pública. Con ella vamos a conocer detalles sobre lo que es la salud mental y por qué es importante, pues obviamente conservar una buena salud mental. Así que pues saludamos a la psicóloga Jennifer Basurto. Psicóloga, ¿qué tal? Bienvenida. Un gusto, Javier. Muy buenos días a todos y un placer para mí, por supuesto, compartir con ustedes de este tema tan importante como es la salud mental. Eh, Psicóloga, ¿cómo podemos definir la salud mental? ¿Qué es la salud mental? Bueno, realmente es una pregunta bastante interesante porque hoy por hoy el término de salud mental ha evolucionado mucho. Inicialmente pensábamos que salud mental era netamente la ausencia de un problema, ¿no? De un trastorno como la ansiedad, depresión, etcétera. Hoy Ujú. por hoy sabemos en buena hora que la salud mental no es solamente no padecer algún tipo de trastorno, sino gozar del más alto nivel de bienestar posible a nivel mental, a nivel emocional y además, ¿sí? Es importante recalcar cómo se establece que también la salud mental tiene mucho que ver con cómo afrontamos el día a día, cómo hacemos uso de nuestros recursos personales, de los recursos que tenemos a nuestro alrededor para enfrentar los problemas. Dicho de otra manera, la salud mental no tiene que ver con la ausencia de los problemas, sino con la forma en cómo los enfrentamos, cómo resolvemos el día a día y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar emocional. ¿Qué factores inciden en la condición de la salud mental? Bueno, los factores que pueden afectar en la salud mental son varios, así como la salud física también se puede ver afectado por varias situaciones. La salud mental puede afectarse en primer lugar por factores personales, es decir, cuando ya tenemos alguna predisposición, ¿verdad? Antecedentes familiares de problemáticas de salud mental a nivel hereditario, a nivel personal, cuando tenemos ciertas circunstancias. Por supuesto, también el estilo de vida y las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor son en definitiva una condicionante o un factor bastante influyente, ¿no? Es importante recalcar que esto no significa necesariamente que las personas que tienen más problemas van a desarrollar más inconvenientes de salud mental, pero sí es un factor a tomar en consideración, ¿no? Todo Ya. lo que tiene que ver, por ejemplo, con situaciones que se hayan vivido en la infancia, traumas, exposición a diferentes problemáticas y en la vida adulta, por supuesto, el número de, llamemos, de dificultades a las que una persona debe enfrentar definitivamente inciden en su bienestar y muy importante, los recursos de los que yo dispongo. Entre más recursos yo dispongo para afrontar las situaciones, es menos probable que desarrolle dificultades severas en salud mental. Ya, usted hablaba sobre, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, Correcto. que son situaciones que se presentan. En lo personal, ¿cómo alguien puede determinar que está cayendo en alguna situación de algún problema ya que debe atender, ¿no? Urgente, en cuanto a la salud mental. ¿Cómo me doy cuenta de que algo está mal? Correcto. Bueno, es muy buena esa pregunta porque normalmente las personas atribuimos o tendemos a sobredimensionar algunas situaciones o minimizar otras. Entonces, hay que comprender en primer lugar que todas las emociones son válidas y experimentar tristeza o cierto temor, cierta tensión por alguna situación específica que yo esté atravesando, vamos a suponer un duelo, el fallecimiento de alguien, y que yo esté triste no necesariamente implica que sea una depresión muy fuerte. Ojo, entonces, tenemos que distinguir primero entre cuáles son esas emociones propias, básicas, inherentes a mí, ¿sí? Y cuando ya estas emociones o estas situaciones se están volviendo ya un status quo en la vida de esta persona. Dicho de otra manera, yo puedo experimentar ansiedad momentáneamente, que es válido, que es saludable y que de hecho es esperable ante una situación de estrés.
Ujú, ¿Sí? Pero cuando ya no, esta situación ya no es solamente por un momento, ya no es una preocupación mientras dura el inconveniente, sino que, como lo explico de esta manera, la alarma en mi cerebro queda activada diciendo hay un problema, preocúpate, preocúpate, etcétera, ujú. y paso de el estado transitorio a algo un poco más perenne o algo más constante, frecuente, como lo querramos llamar, entonces ahí ya es una primera señal de alerta. Para Ya. decirlo de una manera muy específica, cuando no solamente es una emoción aislada, momentánea o esperable, alguna situación específica, sino cuando ya va teniendo mayor frecuencia, que nosotros por lo general sabemos, ¿no? Yo ya sé más o menos, por ejemplo, me pongo triste con una situación, pero es algo solventable por este tema o lo solvento de tal forma. Pero Mm. cuando ya se va volviendo más constante y sobre todo, muy importante que la gente tengamos en cuenta esto, cuando se va afectando, así sea poquito, mi funcionalidad, es decir, la forma en que yo me desenvuelvo en el día a día, cuando ya me está costando parar, ir al trabajo, cuando ya no estoy disfrutando mis actividades, es una señal de alerta clara para decir, necesito una asesoría por lo menos y que un profesional de salud mental, un psicólogo por supuesto, pueda determinar si existe en efecto la configuración de algún trastorno o no. Ahora, ¿cómo el entorno familiar específicamente, y conocidos, amigos también, qué señal pueden ver en una persona de que necesita ayuda? Le pregunto esto porque muchas veces se dice que personas incluso que han llegado a atentar contra su vida, muchas veces se los ve muy tranquilos en el día a día, sonrientes, joviales, que pareciera que todo está bien. Y de repente suceden estas situaciones lamentables en donde pues estas personas muchas veces atentan contra su integridad física, ¿no? Llegando incluso a quitarse la vida. Entonces, el entorno de una persona que sabemos muchas veces, decimos, tal persona tiene problemas, está con sus problemas en el trabajo, en la familia, cómo ese entorno puede detectar y cómo reaccionar para de alguna manera ayudar a esa persona. Sí, precisamente eso que usted menciona, Javier, recientemente estuvimos conmemorando el Día Internacional Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora en septiembre, y una de las cosas que nosotros tenemos que tener súper claro es que cuando se trata de prevención de suicidio, sobre todo, que es el tema que usted ha abordado, todos los actores son importantes, ¿sí? Y muchas veces, como usted bien ha mencionado, el entorno inmediato, pareja, familia, amistades cercanas, si bien no son responsables, ojo con esto, necesariamente la conducta o las decisiones de la persona sí pueden ser agentes importantísimos para notar señales de alerta que nos permitan abordar oportunamente. ¿Qué se puede ver? Tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de prevención de suicidio, hablamos de señales directas o indirectas. Hay Ujú. señales mucho más claras que son alertas rojas, me gusta mencionarlo así, que a las que deberíamos prestarle atención inmediata y buscar ayuda de inmediata. Por ejemplo, una manifestación verbal clara que una persona diga abiertamente, quiero atentar contra mi vida de cual o esta manera, ¿sí? Que una persona busque algún tipo de elemento, ¿verdad? O de medio para atentar contra su vida. Que una persona, y ahí van sumando factores de riesgo, ¿no? Ahí nosotros cuando hablamos del nivel de riesgo, vamos sumando factores de riesgo. Por ejemplo, una persona que esté pasando por muchas dificultades, que tenga una red de apoyo no necesariamente muy fortalecida, que haya tenido ideas, tentativas previas, que tenga problemas de salud mental, que tenga una enfermedad física crónica, todos estos son señales de alerta, ¿no? Pero algunas más sutiles, que es importante que profundicemos y tengamos más tino en identificarlas, son las señales que tal vez son un poquito más indirectas, ¿no? Por ejemplo, una persona que comienza a despedirse, así sea como en son de broma, una persona que comienza a poner sus asuntos en orden, ¿sí? Cuando en teoría no habría necesariamente una razón para que lo haga. Una persona que de pronto puede dar sutiles frases como, "Ah, si no estuviera, no sería un problema tal situación o algo por el estilo. Aunque no verbaliza, quiero atentar contra mi vida, o Ujú. incluso si no lo ha intentado, ya está configurándose en la mente la idea de muerte. Cuando nosotros hablamos de suicidio hay que distinguir como no necesariamente etapas, pero sí como situaciones claras que son la ideación, que puede ser una idea muy vaga,
o elaborada, va a depender de la severidad del cuadro que esté presentando la persona. Eh, la planeación, cuando ya hay una idea clara en la cual cómo voy a hacerlo, en qué momento, etcétera, etcétera. La conducta como tal, que puede ser desde el simple hecho de buscar el medio por el cual lo voy a hacer. Y finalmente, pues, lo que tiene que ver ya con la tentativa autolítica, que muchas veces sabemos que termina en el cometimiento del acto y el suicidio como tal y el fallecimiento de la persona. Pero si nos damos cuenta, hay un camino en el cual se puede intervenir en esas etapas, en tanto y en cuanto sepamos identificar las señales y acompañemos. Esa es la clave, acompañar a la persona en este escenario. Claro, por ejemplo, alguien que de la noche a la mañana, por ejemplo, que lo conocemos, que es una persona sociable, abierta, que le gusta salir, ¿no? Y todo, y de repente empieza esa persona a autoaislarse. ¿Podría ser también Ujú. un factor que hay que tomar en cuenta? Sí, de hecho la depresión como tal, que es, se podría decir, lo que más se asocia a los temas suicidios, las características claras de la depresión no son solamente como la gente comúnmente cree, es una persona triste que pasa llorando todo el tiempo. No, la depresión se manifiesta muchas veces, como usted lo mencionó, en eso, bueno, en términos psicológicos le llamamos esa anedonia, términos clínicos complicados, pero básicamente es ir perdiendo ese gusto por hacer las cosas. ¿Sí? Ese irse poquito a poquito aislando o sencillamente ensimismándonos o perdiendo ese interés que antes teníamos, ¿verdad? Ese humor deprimido que no necesariamente es el llanto, sino como que esa desmotivación, esa que no necesariamente es pesimismo como tal, que mucha gente dice, no, es que es pesimista y se acabó. No, sino que realmente para una persona deprimida es difícil ver un escenario positivo y entonces le cuesta pararse de la cama, le cuesta hacer sus actividades, puede experimentar fatiga, cansancio. Entonces, todas esas son señales de alerta a las que definitivamente deberíamos estar atentos. Muy bien. Ahora, doctora, ¿cuáles son las recomendaciones? Un poco también cuál es el tratamiento que siguen los profesionales de este campo con personas que presentan estas situaciones, pues, ¿no? En primer lugar, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué hago cuando me siento diferente, me siento demasiado triste, me siento demasiado, a lo mejor, hasta irritable, ¿no? Ujú. Reacciono de manera violenta ante situaciones a veces sin importancia. ¿A dónde acudo? ¿Qué hago en ese momento? Ujú. Por supuesto. A ver, cuando nosotros estamos notando que nosotros mismos, valga la redundancia, alguna persona en nuestro entorno inmediato comienza a experimentar estas sintomatologías, lo ideal es buscar orientación psicológica inmediata. La orientación psicológica o la primera consulta psicológica no necesariamente implica que ya la persona va a tener un tratamiento extenuante o intensivo, sino que va a depender de la evaluación que se haga. Los profesionales de psicología tienen la tarea de en esta primera consulta compilar toda la información pertinente de los síntomas, de la severidad del cuadro clínico y en función de eso determinarán, ¿verdad?, cuál es el tratamiento más adecuado para la persona. Como recomendaciones generales a los usuarios que presentan ansiedad y depresión, las recomendaciones de salud mental básicas pueden ir desde técnicas de relajación, desde técnicas de activación conductual, que hoy estamos trabajando mucho esos temas, ¿verdad? Ese permanecer precisamente acompañados de familiares, ese tratar de compartir y mantener la funcionalidad de su vida poco a poco, ¿verdad? Pueden ser muy variadas esas técnicas. ¿Cómo puede ir, por supuesto, dependiendo, repito, la severidad del cuadro, un tratamiento que implique no solo la psicoterapia, es decir, la consulta psicológica, sino también la farmacoterapia, lo cual incluiría la derivación a un especialista de psiquiatría para que revise la posibilidad de tratamiento farmacológico, pero todo va a depender de la severidad del cuadro, ¿no? Entonces es importante que tomemos en cuenta, si bien muchas personas normalizamos sentirnos incómodos emocionalmente, tenemos que estar atentos porque la salud mental es muy importante, lo sabemos, pero Ujú. también hay señales que cuando nosotros nos damos cuenta pasamos del me sentía más o menos bien a me siento muy mal, ¿sí? Ya. Y no necesariamente es que no se puede hacer algo, pero definitivamente cuando lo trabajamos, los síntomas en sus etapas más tempranas o los cuadros clínicos en sus etapas
se podría decir, más incipientes, es más favorable el tratamiento y definitivamente hay un mejor pronóstico de evolución, incluso en tema de tiempo, ¿no? En tema de temporalidad, que es muy importante para las personas. Hay muchas personas que llegan a la consulta con cuadros bastante, se podría decir, específicos porque están pasando un momento de estrés, repito, de duelo, pero con algunas sesiones nos damos cuenta que lo que requerían es el acompañamiento y la psicoeducación y logran mantenerse en pie con un buen soporte familiar, dicho sea de paso también, y tomando en cuenta sus recursos. Pero definitivamente sí es importante la evaluación porque no todos tenemos la misma forma de responder a las situaciones. Perfecto. Ahora, ya un poco para ir cerrando, doctora, por ejemplo, una situación de estrés extrema o de depresión, puede también derivar en problemas, por ejemplo, cardíacos o una persona que tiene problemas cardíacos, una situación así lo puede llevar de repente hasta un infarto o cosas así. Existe una relación y tenemos que comprender que el cerebro, todos nosotros estamos relacionados, ¿no? Cada órgano de nuestro cuerpo tiene su relación con otro. Y sí existe un artículo que leía recientemente, hablaba específicamente de esto, ¿no? Cómo el bienestar emocional y la salud mental influyen en factores de riesgo cardiovascular. ¿Sí? Importante tener en cuenta que sí hay procesos fisiológicos que se activan en la medida de la salud mental. Ejemplo, una persona con mucha ansiedad es muy propensa a generar taquicardia, que es la aceleración cuando experimentamos latidos cardíacos muy rápido, y es mucho más probable que a largo plazo tenga alguna dificultad, ¿verdad?, relacionada con estos problemas de presión, porque sube la presión, baja la presión, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya. No necesariamente una persona con problemas de salud mental va a derivar en un riesgo cardiovascular específico, pero sí están relacionados. Entonces, lo que puede ocurrir, lo que es muy común es que personas con ataques de pánico sientan que están experimentando un ataque cardíaco. Ojo con eso. Y es importante que nosotros lo reconozcamos, lo evidenciemos y todo lo demás. De que la salud mental puede desgastar la salud física, por supuesto, y viceversa. Una persona con dolor puede verse mermadamente ansiosa, deprimida, y una persona con ansiedad, depresión o cualquier otra problemática de salud mental puede ver afectada no solamente su salud cardiovascular, sino cualquier otro órgano de su cuerpo en medida del desgaste, ¿no?, que comporta todo esto. Bien, finalmente, doctora, por favor, indíquenos la persona que quiera recurrir a las casas de atención del Ministerio de Salud, cómo hacen, llaman a algún, no sé, algún conmutador, cómo consiguen información para poder acudir a una cita y hacerse tratar. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos, el Ministerio de Salud tiene, por supuesto, sus diferentes centros de salud desagregados en todo en todo el país, ¿verdad? Para acceder a una cita médica, lo único que tenemos que hacer es llamar a la línea 171 o que es el call center, o directamente utilizar otros medios de agendamiento, como la app de Citasmed, que es la que nos ayuda también con el agendamiento, Facebook Messenger, ¿verdad? Y de esta manera podemos directamente solicitar una consulta con psicología o Ah, en ya. su defecto, si tal vez hay alguna situación adicional que querramos revisar, podemos sacar la primera consulta con medicina general, odontología o otro profesional y este profesional el día de la consulta nos derivará a psicología. Pero en Ah, ya. definitiva, importantísimo que tengamos en cuenta todos los medios de ingreso y que busquemos la atención oportuna e inmediata. Ya, o sea, sí se puede solicitar directamente para psicología, sí se Por puede. supuesto que sí, por Ya, supuesto ya, que ya. sí, ¿sí? Y esta atención de psicología está en todos los centros de salud que se llaman, o Ujú. solamente en hospitales o casas ya de mayor Todos los dimensión. centros de salud del Ministerio de Salud Tienen Pública cuentan atención con psicológica. la prestación de psicología, ¿sí? Y es importante que la ciudadanía acceda y si de pronto hay alguna situación por estar de vacaciones, el profesional y todo, de todas maneras se direcciona al centro de salud más cercano a domicilio para que la atención no tarde en ser brindada. Muy bien, entonces, muchísimas gracias, doctora. Hemos conversado con la doctora Jennifer Basurto, psicóloga del Distrito 4 del Ministerio de Salud Pública. En realidad, la salud mental es tan importante como la de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Como la salud cardíaca, como la salud de cualquier síntoma o cualquier, digamos, parte del cuerpo humano. Y como lo ha dicho incluso la doctora, pues tiene también
ciertas derivaciones que podrían acarrear otro tipo de problemas. Muchísimas gracias, doctora, y estamos pues como siempre a la orden. Gracias a ustedes. Muy buen día. Gracias a todos ustedes. Esto fue Tema Libre. Pasen bien.